es nuestro Dios. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Les invito que, tomando la Biblia, vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 14, versículo número 23. Alabado sea Cristo Jesús. San Mateo 14, 23. Y vamos a leer algunas otras citas también con la ayuda del Señor. Si ya lo tienen a consideración, podemos glorificar al Señor. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Cristo está en este lugar. Dice: y despedidas las gentes, subió al monte apartado a orar. Y como fue la tarde del día, estaba allí solo. San Lucas 6:12. San Lucas capítulo 6, versículo número 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. San Lucas 9:29. Dice la palabra del Señor. San Lucas 9, versículo 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. San Mateo 26, 39. San Mateo capítulo 26, versículo 39. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Por último, San Lucas 22, 44. No dejemos de glorificar a aquel que está en este lugar, Cristo Jesús. San Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Oramos. Dios y Padre celestial, estamos delante de tu presencia, exaltándote, Señor, glorificándote, alabándote a tu santo Hijo Jesucristo y la presencia de tu Espíritu Santo. Sabemos que estás en este lugar. Tienes el control de todas las cosas, Señor. Tú tienes el control. Gracias porque nos bendices. Bendícenos con tu palabra. Háblanos una vez más como nos has hablado, Señor. Glorifícate en nuestro corazón, en nuestra vida. Y que tu palabra, Señor, pueda ayudarnos. Que tu palabra sea una bendición en todos los que estamos en este lugar. Mi vida está en tus manos, Señor, para que glorifiques tu nombre, para que te manifiestes conforme a tu misericordia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Pueden ocupar su lugar con la ayuda de nuestro Dios. Quedamos asombrados cuando leemos o escuchamos acerca de un hombre de oración. Por ejemplo, el profeta Elías se enfrentó a aquellos falsos profetas y hizo una oración tan breve que el fuego del cielo descendió en aquel lugar, consumió el holocausto. Dios estaba respaldando a su siervo. Otro hombre de Dios, Josué, se encontraba peleando. La noche iba a caer y él tenía que vencer. Estaba llevando al pueblo de Israel a pelear, el ejército de Israel. Y clamó al Señor, le ordenó al sol, a la luna, y se detuvieron. Eso es sorprendente, eso es maravilloso. Son oraciones grandiosas. Pero nosotros no podemos tomarlos a ellos como ejemplo perfecto, no. Tenemos a alguien que es perfecto, a alguien que es maravilloso, que si se pusiera en una balanza con Elías y con aquellos grandes hombres de Dios que fueron de oración, ellos se postrarían delante de él,
y arrojarían sus coronas ante Jesucristo de Nazaret. Bendito y alabado sea su nombre. Por eso es más importante que nosotros aprendamos cómo oraba nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Cómo oraba? Esto tiene que ver con el modo o la manera en que Él lo hacía. Nosotros decimos que la oración es la libre expresión del alma. Si es así, ¿verdad? Pero oración también es pedir. Oración es rogar. Oración es suplicar. Y las oraciones a veces no tienen palabras, hermanos. Cuando la necesidad, cuando la lucha es tan fuerte, solamente nos postramos delante de Dios y no sale ni una palabra. No hay ni una palabra, solamente son lágrimas. Y Dios toma eso como una oración, porque la oración es la libre expresión del alma. Nosotros podemos orar de rodillas, a veces oramos de pie. Cuando alguien está enfermo, ora acostado. Pero Dios toma eso, bendito sea el nombre del Señor. A veces nuestras oraciones pueden ser levantando la voz, o a veces las oraciones pueden ser en silencio, como lo hacía Ana, que solamente movía sus labios. Es la libre expresión del alma. Usted puede orar como lo sienta, puede platicar con Dios. Pero ¿cómo oraba nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, ¿y quién es nuestro Señor Jesucristo? Es Dios. ¿Quién es? El Salvador del mundo, Rey de reyes, Señor de señores, Príncipe de paz, Dios fuerte. Lo conocemos a través de la Biblia, aquel que es santo, bendito y alabado sea su nombre, aquel que vendrá por nosotros. Amén. ¿Cuántos lo están esperando? Alabado sea el Señor. Como dimos lectura en San Mateo capítulo 14 versículo 23, dice: y despedida las gentes, subió al monte apartado a orar. Y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Dios halló gracia en un hombre llamado Mateo. La influencia del Espíritu Santo vino sobre él y lo capacitó. Lo habilitó para hacer un registro infalible en cuanto a las verdades divinas. San Mateo es quien escribe este evangelio en el año 58 de Cristo, más o menos. El Espíritu Santo lo tomó para que él escribiera y registrara. Las circunstancias, había persecución, los cristianos estaban sufriendo, había mucha persecución, pero su corazón ardía por la palabra, su corazón ardía por el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Y el propósito con el que él escribe es dar a conocer la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, dar a conocer esa obra tan maravillosa. Aquí donde damos lectura, dice: y despedida las gentes, subió al monte apartado a orar. Y como fue la tarde del día, estaba allí solo. ¿Cómo oraba nuestro Señor Jesucristo? Administrando el tiempo. Así oraba Él. Nosotros necesitamos siempre administrar el tiempo para dedicarle a Dios lo que es suyo. Decía alguien por ahí: nosotros tenemos que darle el diezmo a Dios, ¿verdad? ¿Cuántas horas tiene un día? ¿Cuántas? 24. ¿Cuánto es el diezmo de 24 horas? 2 horas con 40 minutos. Dice la Biblia, hermanos, que Jesús, mientras él estaba atendiendo, había alimentado a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y los despidió a todos. Si usted y yo hubiéramos estado en aquel lugar y hubiéramos tenido una necesidad y hubiéramos ido al Señor, Él también nos hubiera atendido. Él lo hubiera hecho, cualquier necesidad que usted tuviera. Dice la Biblia que Él atendió a las personas, las despidió, a todos los que estaban en aquel lugar. A sus discípulos los mandó que se subieran en el barco y se fueran. Él estaba haciendo el tiempo, hacía tiempo. Atendía todas las necesidades, pero lo administraba bien. Eso es lo que todo joven cristiano debe de hacer: administrar su tiempo de oración.
¿Cuánto tiempo se pasa el joven en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo? Me decía una persona, mi abuelo, lo único que veo de los jóvenes es que están así. En verdad, lo único que he visto en los jóvenes ahora es que están así. ¿Cuánto tiempo le dedica un joven a las redes sociales y cuánto tiempo le dedica un joven a la oración? ¿Cuánto tiempo ora usted, joven? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios en oración? Imagínate lo que Jesús estaba haciendo en aquel lugar. Eran 5,000 hombres, más las mujeres, los niños, les predicó, los atendió, a sus discípulos también. Y dice la palabra que lo que hizo después fue al monte apartado a orar. Él buscó un lugar apropiado para estar orando. Amén. Es necesario que nosotros tengamos ese sitio de la oración, ese lugar donde nosotros nos deleitamos en la presencia de Dios. ¿Hace cuánto tiempo que no te deleitas en la presencia de Dios? ¿Cómo son las oraciones que has hecho? Él buscó un lugar. Recuerdo que mientras venía viajando de El Salvador hacia acá, en el autobús se subió una persona, se sentó hasta adelante y comenzó a levantar sus manos ahí. Y comenzó a orar y a levantar sus manos. Y después volteaba para todos lados a ver cuántos lo estaban viendo. Y nuevamente seguía orando y levantaba sus manos. Y yo solamente pensé entre mí, en mi corazón, qué hermoso sería que si tiene ese deseo de orar, lo hiciera a solas con Dios. Que no esperara que lo estuvieran viendo las personas, sino esperar que lo esté viendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el Señor. Jesucristo buscó un lugar. Usted necesita buscar siempre un lugar para orar. ¿Verdad que ya sabemos si oramos en la cama, no acostados? No durmiendo, no, si oramos y nos arrodillamos en la cama, ¿verdad que ya sabemos de qué lado es el que oramos? ¿O no es así? ¿Verdad que usted ya tiene el área donde usted se inclina, se postra y se pone a orar? Amén. Pues Jesús es lo que hacía. Jesús buscaba lugares para orar. Y es necesario que lo hagamos. Si usted tiene el deseo de ir a orar al templo, vaya al templo. Dígale al pastor: hermano, necesito orar, quiero orar, ¿puede usted abrirme el templo? Y si el pastor le dice: no es tiempo de orar, pues usted clame por su pastor, pídale: Señor, ayúdalo. La oración es tan necesaria en nuestra vida, amén. Y si su pastor le dice: ven a orar, hay culto de oración tal día, a tales horas, ¿a qué horas vas a venir a orar? Yo te abro la puerta del templo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Cristo está con nosotros. Y dice la palabra del Señor: y como fue la tarde del día, estaba allí solo estaba clamando. No necesitaba a nadie más en ese momento. En ocasiones oró con los discípulos o con las multitudes, pero ahí estaba él solo. Estaba orando, estaba clamando. Él quería estar con el Padre, dedicarle tiempo al Padre. Ya había atendido a las multitudes, ya había atendido a los discípulos. Ahora, ¿qué es lo que estaba buscando? Estar solo con su Padre, deleitarse con Él, estar ahí en su presencia. Amén. Vamos a leer San Lucas 6:12 con la ayuda del Señor. Dice San Lucas capítulo 6 versículo número 12. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. San Lucas 6:12 dice: y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cómo oraba nuestro Señor Jesucristo? Con un deseo ferviente de estar con Dios. San Lucas es quien escribe este evangelio. El Espíritu Santo lo inspiró para que lo hiciera. Él solo no hubiera podido, hermanos. El propósito: anunciar el evangelio y lo que Cristo ha hecho. Amén. Aquí donde dimos lectura dice: y aconteció en aquellos días. Mientras Jesús andaba sobre la tierra, había sanado a algunas personas, andaba haciendo milagros, andaba echando fuera demonios. Y dice que en aquellos días se fue al monte. ¿A qué fue? A orar. ¿Cuánto tiempo oró? Toda la noche se la pasó orando, hermanos. Pero ¿quién es el que dice que oró toda la noche?
¿Fue Jesús el que dijo, yo fui a orar y pasé toda la noche orando? ¿Verdad que no? ¿Quién mencionó que pasó toda la noche orando? Fue San Lucas. Él lo escribió bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero Jesús no estaba presumiendo su tiempo de oración. Y yo creo que el tiempo de oración que él oró, hermanos, ¿han ido ustedes a alguna velada de oración? ¿Pueden levantar su mano los que han ido a una velada de oración? Amén. Ahora bajen su mano. ¿A cuánto les gusta ir a las veladas de oración? Amén. ¿Sí les gusta? Es una bendición estar ahí, hermanos. ¿Y cuántos oran toda la noche? Oran 10 minutos, se levantan y salen al baño y regresan y saludan al hermano que está por allá y buscan al otro y buscan al amigo. ¿O cómo hacen para orar? La Biblia dice, hermanos, que Jesús pasó orando toda la noche. Una oración perfecta, porque Jesucristo es perfecto, hermanos. Escuché hace tiempo sobre un cristiano que se dice que pasó 3 días orando, día y noche. Y pensé y dije en mi corazón, pero nunca va a orar mejor que nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros podemos orar mejor que Él, hermanos. ¿Ustedes creen que Jesucristo tuvo alguna distracción mientras oraba? A menudo se ve esto en las veladas de oración, ¿verdad? Está alguien orando, pero a veces se le nota a algunos que ya no están orando. A algunos se les nota que ya están descansando, ¿verdad? En los brazos del Señor. Ya como que se ve, hermanos, que ya su oración pues ya no está bien. O a veces el cristiano está orando y su mente, ¿por dónde anda? Pensando en lo que voy a hacer mañana, pensando en el trabajo, pensando en esto, pensando en aquello, en el estudio, en los planes, en los proyectos. Un cristiano que quería orar toda la noche, él dijo, necesito orar toda la noche. No puedo, me quedo dormido, lo voy a poner en práctica. ¿Y saben qué hizo, hermanos? Este cristiano ponía su despertador que sonara cada 15 minutos. Y él dice que que cuando sonaba cada 15 minutos, dice, yo volvía a despertar. Quiere decir que quizá oraba 5 o 10 y se quedaba dormido. ¿Puede levantar sus manos los que se quedan dormidos orando? Ninguno, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, Cristo pasó toda la noche orando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le movía? Él no quería romper un récord, no. Él no estaba midiendo su tiempo de oración, no. Él no quería ver, voy a orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, no. Él no estaba midiendo su tiempo. Él quería una cosa. ¿Saben lo que él quería? Él quería estar con el Padre. Eso es lo que él quería. Por eso a menudo leemos en la Biblia que él dejaba todo y se iba al monte. Dice la Biblia que salía como tiro de piedra y se ponía de rodillas y empezaba a orar. Y empezaba a orar. Bendito sea el Señor. ¿Por qué oraba tanto? ¿Por qué? ¿Qué lo movía a orar tanto? ¿Qué es lo que él sentía? ¿Qué es lo que necesita sentir el joven cristiano para orar más? Jesús lo que sentía era la presencia de su Padre. Lo que él quería era estar con su Padre. Lo que él anhelaba era estar con su Padre. Si nosotros nos enfocamos en orar por un tiempo, nos olvidamos de la verdadera oración. Si nosotros intentamos romper un récord y decir, ahora voy a orar tantas horas, perdemos esa esencia. Cuando usted le digan, va a haber 1 hora de oración en el templo, usted vaya y póstrese ante el Señor. Usted dígale, Señor, ayúdame. Quiero sentir lo que Cristo sentía. Quiero orar como Él oraba. Quiero sentir esa presencia como también Él la sentía. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer San Lucas 9:29. Dice, alabado sea Cristo Jesús. San Lucas 9:29 dice la palabra del Señor: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco
y resplandeciente. Alabado sea el Señor. ¿Cómo oraba nuestro Señor Jesucristo? Buscando la aprobación de Dios. Tomó a unos discípulos para que fueran a orar con él. Él tenía que hacer su entrada a Jerusalén y después el sacrificio. Jesús sabía con qué propósito vino a la tierra, amén. Pero él necesitaba pedir la aprobación de Dios. En todo lo que Jesús hacía, oraba. En todo, hermanos. Pequeños detalles, grandes detalles. ¿Por qué a menudo le salen malas cosas al joven? Porque no pide la aprobación de Dios. Su aprobación. Se olvida de decirle a Dios si está de acuerdo con eso, si aprueba lo que va a hacer. Jesucristo necesitaba la aprobación, tomó a los discípulos, fue a orar. Y mientras estaba orando, hermanos, el Señor comenzó a resplandecer. Él comenzó a resplandecer, comenzó a transfigurarse. Un momento glorioso estaba pasando en aquel lugar. ¿Y los discípulos cómo estaban? Ellos estaban cargados de sueño. Ellos no estaban mirando lo que estaba aconteciendo en aquel lugar, hermanos. Estaba pasando algo asombroso. Jesucristo se estaba transfigurando. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Hasta el momento en que los discípulos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, hermanos, y abrieron sus ojos y miraron que Jesús había sido transfigurado. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que al orar acontece algo? ¿Cuántos de ustedes creen, hermanos, que mientras nos postramos delante de la presencia de Dios, Dios se está moviendo poderosamente? Hermanos, aunque nosotros no lo podamos ver, hermanos, aunque nosotros no lo miremos, pero cuando nosotros oramos, Dios comienza a obrar. Joven, cuando tú oras, Dios comienza a moverse. Cuando tú te postras delante del Señor, Él comienza a hacer algo en la petición que tengas delante de Él. Él se va a mover, Él se va a glorificar, porque Él lo ha prometido. Si nosotros clamamos a Él, Él responde, hermanos. Él no ha dejado ni una sola oración sin respuesta. Las oraciones que están en su voluntad, nunca las ha dejado sin respuesta. No sabemos en cuánto tiempo Dios nos va a contestar en la petición que usted tenga. No sabemos cuánto tiempo pueda pasar, pero usted ore. Necesita que Dios haga algo en usted. Está enfermo, necesita que Dios lo sane. Ore una y otra vez y pídale al Señor. Señor, si tú lo apruebas, Dios, si tú quieres, y comience a orar, y Dios va a ir obrando, va a ir obrando, va a ir obrando. Amén. En lo que usted necesite, sea lo que sea, pídale al Señor. Ore a Dios. Dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. Esa es nuestra lucha. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Clamar más. Necesitamos orar más. Necesitamos pedir más. Cuando un joven cristiano comienza a descuidar su vida de oración, cuando un joven cristiano comienza a dejar al lado su vida de oración, entonces el enemigo comienza a ganar terreno. ¿Cómo duele ver a un joven que buscaba a Dios? ¿Cómo duele del corazón ver a alguien
que se esforzaba, que glorificaba a Dios, que lo alababa, que estaba en las oraciones, en los cultos, pero descuidaron algo, descuidaron su vida de oración, y ahora podemos verlos fuera de su lugar. Ahora podemos ver lo que han perdido todo. ¿Saben por qué? Porque descuidaron su vida de oración. Hermanos, es tan importante orar, es tan importante dedicarle ese tiempo al Señor. Si usted comienza a orar, Dios va a empezar a obrar. No sé cuántos de los que están aquí se sienten atados al orar. Puede usted clamar y sentir que su oración no trae respuesta, pero clámele más fuerte en su corazón: Señor, te necesito, ayúdame a orar, ayúdame a clamar, ayúdame a sentirte, ayúdame a sentir tu gloria, tu respaldo, Señor. Ayúdame a sentir tu presencia, ayúdame a sentir tu poder, ayúdame a sentir tu gracia, Señor. Ayúdame a sentirte en mi vida, que arda tu presencia en mi corazón, que arda tu presencia en mi ser. Entonces Dios va a empezar a obrar y a quitar todo lo que estorba. Muchos han descuidado su vida de oración, muchos. No sé en cuántos templos, hermanos, hay oración de jóvenes. De los pastores aquí, que están aquí, no sé cuántas veces les han dicho a los jóvenes: va a haber oración tal día. Y los jóvenes no quieren llegar, porque no quieren orar, porque están más entretenidos en otras cosas, sabiendo que Dios puede hacer cosas grandes mientras se pongan a orar. Dice la palabra de Dios, San Mateo 26:39. Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios: y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. ¿Cómo oraba nuestro Señor Jesucristo? Sujetándose a la voluntad de Dios. Iba a pasar por el momento más difícil, el momento más difícil de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía en lo que se encontraba y lo que iba a pasar. ¿Y qué es lo que Él hizo? Dice la Biblia que se fue más adelante y se postró sobre su rostro. Escuchaba de alguien por ahí que estaba luchando tanto, cristiano, miembro, y estaba luchando tanto. ¿Y saben qué es lo que dice que hacía mientras luchaba? Dormir. Dormir. ¿Qué hizo Jesús mientras estaba pasando por ese momento tan difícil? Se postró sobre su rostro. Y dice la Biblia que orando decía: Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso. Él expuso su petición ante Dios en ese momento. ¿Qué representaba el vaso que iba a beber nuestro Dios? Representaba la ira de Dios. Es la ira de Dios lo que Él iba a enfrentar en ese momento, hermanos. Si leemos desde el Antiguo Testamento o leemos en Apocalipsis, cuando hablamos del vaso o una copa, representa la ira de Dios. Beberán del cáliz de mi ira, o las 7 copas de la ira de Dios. ¿Y por qué Jesucristo iba a enfrentarse a la ira de Dios, hermanos? El que no conoció pecado hizo por nosotros pecado. Aún dice la Biblia: y con todo esto quiso quebrantarlo Jehová, a su propio Hijo. El momento más difícil lo iba a enfrentar. Sabía que iba a estar distante de su Padre. Iba a estar separado del Padre por un momento. ¿Por qué? Porque iba a recibir el castigo por el pecado. Y Jesús hace una petición delante de nuestro Dios y le dice: si es posible, pasa de mí este vaso.
Pero después dice la palabra, pero no como yo quiero, sino como tú. No como yo quiero, Señor. Que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero, lo que yo deseo, sino que se haga tu voluntad. ¿Cuántos están dispuestos a decirle a Dios que se haga tu voluntad? Y si el Señor los llama a predicar, ¿están dispuestos? Y si el Señor los llama a servirle, ¿están dispuestos? Y si el Señor los llama a bautizarse, ¿están dispuestos? Jesús quería una cosa, no hacer su propia voluntad, sino hacer la voluntad del Padre Celestial. Por último, San Lucas 22:44. Aleluya, dice la palabra del Señor. San Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cómo oraba nuestro Señor Jesucristo? Él oraba con intensidad, hermanos. Él oraba con esa intensidad. ¿Por qué se postró delante del Señor a orar de esta manera? Porque Él iba a pasar esa lucha, esa prueba, ese momento difícil. Él se encontraba, hermanos, en una agonía. Era una agonía en su corazón, un dolor profundo en su ser. Era algo tan intenso. Hermanos, la agonía es un dolor profundo. Es cuando la agonía solamente se llega a sentir cuando alguien está al borde de la muerte. Por eso a veces dicen está agonizando. Es un dolor muy profundo, hermanos. Pero mientras Jesús se encontraba en agonía, Él oraba intensamente. Y la intensidad con la que Él oraba, hermanos, hizo que comenzara a sudar gotas de sangre. Ese es un fenómeno que en la medicina, hermanos, le conocen como hematidrosis. Cuando se encuentra alguien en un momento tan difícil, algo tan intenso, hay unas venas muy finas en el cuerpo que se revientan. Y cuando estas venas revientan, comienzan a mezclarse con el sudor. Y Jesús, hermanos, mientras estaba ahí clamando en agonía, comenzó a sudar gotas de sangre. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba clamando. ¿Cuántas veces has orado y has sudado? ¿Cuántas veces has clamado al Señor y le has rogado y le has estado pidiendo, que has sudado y sudado y sudado? Y al final sientes que Dios está obrando, sientes que Dios te contestó. ¿Por qué? Porque clamaste con intensidad. Le suplicaste, le pediste. Entonces, si estás pasando por una prueba, ¿qué tienes que hacer? Ora con intensidad. Busca un lugar, enciérrate en tu cuarto y comienza a clamar en ese lugar. Comienza a pedirle a Dios. ¿Cuál es tu problema más grande? ¿Qué es lo más difícil que estás pasando? Algunos de aquí tienen unos problemas tan difíciles, pero no están clamando. Y necesitan comenzar a clamarle a Dios y a decirle: Señor, toma el control, toma el control, toma el control, Señor, toma el control. ¿Y saben qué va a hacer Dios, hermanos? Él va a descender y Él va a tomar el control. Él va a obrar, Él va a actuar. Dios nunca te va a abandonar. Él nunca te va a dejar solo. No hay persona que pueda decir: clamé al Señor y Dios nunca me contestó. No. Todos los que le han clamado al Señor, Él les ha contestado. A todos los que le han pedido al Señor, Él les ha respondido. Y si tú le pides hoy al Señor, Él te va a responder. Si tú le pides por el problema que tienes, Él te va a contestar. Él no te va a abandonar. Pero joven, hoy el Señor te hace un llamado. Y ese llamado es para que tú vuelvas a la oración. Recuerda aquel momento cuando te postrabas delante de la presencia de Dios.
Recuerda aquel momento cuando tú derramabas tu corazón ante el Señor. Recuerda aquellos instantes cuando tú solamente querías estar ante su presencia. Y este llamado, hermanos, es para todos los que estamos en este lugar. No importa el lugar donde nos encontremos, donde Dios nos haya puesto. Si usted ha descuidado su vida de oración, usted puede sentirse seco, vacío. Puede sentir que algo le falta. Decía un hermano en El Salvador: hermano, me he descuidado y me siento tan mal. Siento que algo me falta, me siento vacío. Por eso es necesario que recuerdes esos momentos cuando orabas, cuando te postrabas, cuando clamabas. Recuerda cuando tú te apurabas a ir al templo y llegabas y te postrabas. Pero a veces con el paso del tiempo las cosas cambian. Ahora llegas tarde, ahora ya no oras, ya no te postras como antes lo hacías. ¿Acaso crees que Dios no se da cuenta? ¿Acaso puedes levantarte en este instante y decirme: eso es mentira, no he descuidado mi vida de oración? ¿Acaso tienes el valor de levantarte ahorita y decirle: me he mantenido, no he fallado en la oración? Puedes hacerlo. Dime si puedes hacerlo. Dime si no has descuidado tu vida de oración. Pero el Señor hoy te está llamando. El Señor hoy te está hablando, porque Dios quiere que tú vuelvas a ese tiempo. Dios no quiere que tú estés afuera. Dios quiere que tú estés adentro, con Él, en su presencia. Joven, tú sabes que has descuidado tu vida de oración, pero el Señor te quiere levantar en este día. Si tú quieres volver a orar como antes y a orar como el Señor oraba, hoy dile: Dios, te necesito. Perdóname porque te he fallado. Perdóname porque no soy el mismo. Perdóname porque las cosas han cambiado y han cambiado mucho, hasta el punto de no sentirte. Hoy Dios te está hablando. Si quieres que Dios te ayude, puedes dejar tu lugar y puedes venir y decirle: Señor, me haces tanta falta. Me haces tanta falta, Señor. Hoy puedes venir y decirle: Señor, ya no quiero estar vacío, ya no quiero estar seco. Hermano, hermana, que predicas la palabra de Dios, el Señor también te llama y quiere llenarte con su presencia como antes lo hacía. Él quiere llenarte con su espíritu, con su gracia. Él quiere llenarte de esa vida de oración. Tú también puedes pedirle. Tú también puedes decirle: Señor, te necesito. Señor, no me dejes morir. Señor, no me dejes morir. Señor, no nos dejes claudicar. Señor, ven una vez más sobre este lugar. Ven una vez más sobre todos los que estamos aquí, Señor. Ven sobre todos. Ven sobre todos, Señor. Todos, jóvenes, siervos, siervas, ministros, diaconisas, representantes. Ven sobre todos. Te necesitamos.
Te necesitamos, Señor. Queremos orar como tu Hijo Jesús. Queremos orar como Él. Queremos clamar como Él. Queremos suplicar como Él. Postrarnos como Él. Sentirte como Él. Hoy levanta nuevamente, levanta a aquellos que han reincidido, levanta a aquellos que se han descuidado, levanta a aquellos que han abandonado la oración, levanta a aquellos, Señor, que han descuidado ese tiempo. No importa el trabajo, Jesucristo atendía todo y te dedicaba tiempo. No importa el estudio, siempre hay tiempo para orar. Señor, que tu Espíritu Santo tome cada vida en este lugar. Que tu Espíritu Santo tome cada joven. Esos jóvenes que ardían en tu presencia, esos jóvenes que ardían en la oración, esos jóvenes que ardían en el fuego del Espíritu Santo, hoy levántalos nuevamente, levántalos, Señor, levántalos, levántalos en el nombre de Jesús, levántalos una vez más. Y que la presencia de Saquenbe Saribas Baye, Dios, haz un milagro hoy aquí, haz un milagro en todos. Despierta un espíritu de oración, así como Cristo oraba. Despierta un espíritu de oración, así como Jesús clamaba. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos. Él es el ejemplo máximo y perfecto. Él es el ejemplo por excelencia. Él es el ejemplo, Jesucristo de Nazaret. Señor, creemos que lo haces. Creemos que lo haces. Aquellos que son nuevos, nuevas criaturas, aquellos que vienen por primera vez, enséñales a orar, enséñales, enséñales, enséñales a orar, enséñales a orar, enséñales a orar, enséñales, que crezcan como cristianos de oración, enséñales a orar. Gracias, Señor, la gloria te pertenece, la alabanza y la adoración son para ti. Gracias por todos estos jóvenes que han pasado, los que no pudieron ahí en su lugar. Bendícelos, bendícelos para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, para la alabanza de tu santo nombre. Qué hermoso es alabarte. Nos deleitamos en tu presencia. Nos deleitamos en darte la gloria a ti, Señor. Nos deleitamos en bendecirte y queremos seguir haciéndolo siempre que nos permitas y nos des la vida, Señor. Muchas gracias te damos, Padre. Muchas gracias, Señor. Estamos en tus manos. Te pertenecemos. Somos tuyos. Somos tuyos. Te pertenecemos, Dios. Te pertenecemos. Te pertenecemos, Padre. Aleluya.